Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios, venimos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por este día, Señor, que estamos comenzando. Señor, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Y ahora, Señor, te rogamos que con tu Espíritu Santo nos guíes a toda la verdad, nos des la sabiduría, el entendimiento y edifiques a mis hermanitos con tu palabra. Así, Señor, como das el pan nuestro de cada día, también, Señor, el pan de tu palabra lo recibimos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy, amados hermanos, veremos Hechos capítulo 4, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Obedecer a Dios. Hermanos amados, es la continuación de lo que se veía ayer acerca de la predicación de Pedro cuando fue curado, sanado un cojo. Y vemos, hermanitos, la reacción, la continuación. Hechos 4:1 dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Amén, hermanitos. Esta era la segunda predicación de Pedro. La primera fue cuando la gente hizo tumulto, cuando fue el Pentecostés y se acercaron los curiosos al oír el estruendo recio. Y hermanos amados, en esa ocasión 3,000 hombres vinieron al Señor. Ahora habla de la cantidad de 5,000. Esto era, hermanitos, por causa del Espíritu Santo. En Pedro, esta señal que fue algo así como la red que se tendió. Y hermanitos, de ahí Pedro les predicó estando con Juan, y es este el efecto. Fueron arrestados por las autoridades religiosas. Ahora dice el versículo 5: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. 7. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? De ahí, hermanitos, ese interrogatorio, la pregunta: ¿con qué autoridad o en qué nombre se había hecho esa sanidad? Hermanos amados, sabemos que el Señor tiene poder, que hay poder en su nombre. Vemos la continuación, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa era la respuesta de Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanos amados, esto aconteció alrededor de hace 2,000 años. Y sin embargo, este nombre sigue teniendo poder, porque el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que, hermanitos, al orar, use este nombre, ya que el Señor Jesús también nos enseñó, nos instruyó: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré.
Así que lo correcto y doctrinal es orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. No en nuestro nombre, no por nosotros, sino en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora continúa diciendo Pedro, verso 11. Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanitos, este término es profético, se menciona en el Antiguo Testamento. También el Señor Jesús hizo referencia de esa profecía. Esto lo dice Salmos, también lo dicen los Evangelios, y también, hermanitos, se habla en las epístolas de esta misma profecía. La piedra desechada o rechazada por los hombres. Cuando vemos también, hermanitos, la piedra del ángulo, eso, hermanitos amados, era muy importante en la antigüedad y era muy entendido acerca de esa piedra. Hermanitos, le leo en la versión 60, la que comúnmente se usa. Dice: Jesús es la piedra reprobada. Mi Biblia, que le acabo de leer, dice rechazada, y equivale a lo mismo. Reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Hermanitos amados, los encargados, los que estaban bien instituidos por Dios, claro que sí, pero, hermanos amados, adversos, contrarios al Señor Jesús. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Se le conoce con varios derivados, pero es lo mismo, hermanitos. Piedra del ángulo, piedra angular, cabeza del ángulo. Y, hermanitos, todo esto es lo mismo. Y le recuerdo, ya que se ha mencionado en otras transmisiones. Hermanitos, claro que la forma de edificar antigua ha cambiado muchísimo como hoy se hace. No es, hermanitos, hoy lo mismo. Antes, hermanos amados, se podía combinar una construcción entre piedra y también madera. También, hermanos amados, se llegó a usar asfalto, se llegó a usar arcilla, se llegó, hermanitos, a usar barro. Aquí, por ejemplo, en tierras, hermanitos, en pueblos de nuestra república, en algunos pueblitos se ha llegado a usar el tepetate y el lodo, paja, todo ello, hermanitos. Hay diversas formas de construcciones. Ahora, antes, hermanitos, se usaba una piedra, si era grande, que mejor, pero tenía que ser del ángulo, o sea, puesta en una esquina. Tenía que ser grande, pesada, muy sólida, para que soportara, hermanitos. En este caso, no era en el centro de la construcción donde se iba a cargar el peso. Por ejemplo, hermanos amados, cuando se narra la historia de Sansón y se habla de que ya le habían quitado los ojos, cortado su cabello y jugaban con él los filisteos, se habla de 2 columnas que él pudo derribar porque el Señor le devolvió la fuerza por un instante, y de ahí se pudo caer toda la casa. No eran columnas que estaban en esquinas, en ángulo, sino, hermanitos amados, de otra manera. Eran las columnas principales, pero no puestas en el ángulo, en la esquina. Eso contribuyó a que toda la edificación cayera sobre los filisteos. En este caso, hermanitos, la piedra angular, de ahí la palabra ángulo, que equivale a esquina. En la esquina, hermanos amados, de ahí un ángulo de 90 grados, era la que tenía la fuerza. Por ejemplo, hermanitos, un solo muro, claro, con su cimiento y todo lo que lleva, un muro. Si hay un terremoto fuerte, el muro, hermanitos amados, si es sacudido de su parte frontal y trasera, pues se espera que se caiga.
Pero si algo, hermanitos, perpendicular lo viene a unir, en este caso, algo que causa una esquina o un ángulo, hermanos amados, a donde sea la dirección del movimiento telúrico, la contrabarda, o más bien el ángulo, le va a sostener. Entonces la piedra del ángulo tenía claro que ir en la esquina, y eso evitaba, hermanitos amados, los terremotos, o sea, que se cayera la construcción, porque lo más fuerte estaba en la esquina. De ahí, hermanitos, un muro puesto con otro muro en la esquina ya reforzaba en cuanto a la dirección del movimiento telúrico. Por eso la importancia de la piedra del ángulo, y se dice, conforme a la Escritura, que nuestro Señor Jesús es la piedra principal, la piedra del ángulo. ¿Se acuerda que también el Señor mismo habló de la roca? El que edifica su casa sobre la roca es el que oye y obedece la palabra. Es comparado al varón prudente que edifica su casa sobre la roca. Hemos visto también, conforme a la palabra, que hay roca fuerte, que es Cristo. Luego el fundamento de los apóstoles, que equivale a la palabra, Nuevo Testamento. Y luego también dice en otra parte, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ya está el fundamento, Cristo Jesús, piedra del ángulo. Arriba de eso, fundamento de apóstoles, los apóstoles. Luego ya cada uno sobre edifica. Sobre edifica en la iglesia local, a eso se refiere. Muy bien, entonces Pedro hace referencia. Dice, hermanos amados, que el Señor Jesucristo ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación. Es verdad. Ni un papa, hermanos amados, de la Iglesia Católica Romana, que es la más grande mentira y farsa, lo más abominable que ha abarcado por siglos, y su extensión es en toda la tierra. Hermanitos, nadie de ellos salva. Solamente Jesucristo salva. Por eso dice el 12, y en ningún otro hay salvación. Hermanos, en ningún hombre, en ninguna religión, en ninguna institución, nadie da la salvación, nadie salva. Solamente Jesús de Nazaret. Verso 12 entonces dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni Buda, ni Mahoma, ni los sabios, ni los poderosos, ni los reyes que ya murieron. Nadie, hermanitos, tiene ese poder para hacer salvos a las personas. Solamente el Señor Jesucristo. Ahora dice el verso 13, sigue hablando. Verso 13, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Claro, hermanitos, hombres sin letras, sin estudio, no eran nobles, no eran burgueses, no eran pues de la gente rica o poderosa o sabia. No, mis hermanos amados, ellos eran gente, dice aquí, del vulgo. Pero ese poder, esa valentía, como dice el 13, viendo la valentía de Pedro y de Juan, hermanos amados, también dice, reconocían que habían estado con Jesús. Mis hermanitos amados, le hago esta pregunta en el caso nuestro. Cuando nos ve la gente, ¿pueden reconocer que hemos estado con el Señor Jesús? ¿Que hay un cambio en nosotros? Sí, es verdad, muchos no nos ven con buenos ojos, y claro que hay persecución y nos aborrecen, pero en ellos hay un impacto que les lleva a un criterio de pensar que sí somos algo diferente. Claro que nos aborrecen, claro que no nos ven bien,
pero sin embargo, sí reconocen, hay algo en nosotros. ¿Pueden reconocer que hemos estado con el Señor Jesucristo? Hermanitos, en el caso de Pedro y Juan, eso reconocían. Ellos son del vulgo, son gente común y corriente, pero tal valentía. Y sin haber estudiado, ¿cómo es que Pedro ahora se expresa de esta manera? En la actualidad, hermanitos, le podríamos llamar un teólogo, una persona estudiada, instruida en la palabra de Dios. Y hermanitos, era tal su poder, valentía, llenura del Espíritu Santo y palabras que se daban cuenta, este no es igual a los demás, no es como antes. Le reconocían que había estado con Jesús. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, había evidencia de que era verdad y de que en ese nombre, el nombre del Señor Jesús, hay poder. Ahora dice el verso 15. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. No se podía ocultar ese milagro, hermanitos. 17. Siguen hablando ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos pensaban, si los amenazamos, van a callar. No es así, hermanitos. Ni siquiera nosotros en nuestro tiempo podemos callar. Y no nos hacen callar. Nos aborrecen, nos apedrean, nos maldicen, nos hacen hechicerías, nos balacean. Oh, hermanos amados, hay poder en el nombre de Cristo. Pero vemos lo que dice a continuación. 18. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Nótelo, eran las autoridades religiosas en ese tiempo, las mismas que entregaron a la autoridad romana al Señor Jesús. Porque estas autoridades decían: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así que lo entregaron a los romanos. Y hermanitos, estos eran los dirigentes religiosos del pueblo del Señor. Y les prohibieron predicar, hablar en el nombre de Jesús. Que pensaban que si en verdad lo iban a restringir, que el evangelio no sería predicado. Bueno, el 19 dice: pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí se contraponían, hermanitos, dos ordenanzas. El Señor Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y estos prohibían que se predicara en ese nombre. ¿A quién hacerle caso? Es muy bueno, hermanitos, analizar estas palabras, esta escritura, esta historia bíblica. Para los de hoy, para nosotros los que predicamos el evangelio. Hermanitos amados, quisiera pues hablarle acerca de este punto importante. Porque hoy en día, hermanitos, hay muchas corrientes de pensamientos, criterios y, ¿por qué no decir, espíritus? Porque muchas veces, hermanitos, ha habido, claro, tal vez por ignorancia de la palabra de Dios, o por no entenderla o interpretarla o aplicarla correctamente, hermanitos, hay diferentes tipos de corazones de cómo, hermanitos, aplican hoy en día
nuestro estatus, o sea, nosotros los siervos, la iglesia del Señor Jesucristo, ante la autoridad terrenal. Claro, tenemos ordenanzas dichas por el apóstol Pablo, que estemos en paz, que vivamos en paz y reposadamente con las autoridades, que nos sujetemos a toda autoridad o institución humana, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Amén. En cuanto a leyes civiles, claro que sí, mis hermanitos. También dice la palabra que oremos por los que están en eminencia, o sea, autoridades. Claro que sí, nada de eso se refuta. Entonces, ¿cuál es la postura de Pedro? Y por qué Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, o antes que las autoridades de esta tierra. Muy bien. Hermanos amados, tenemos una postura clara: sujeción, obediencia, paz, orar por nuestras autoridades. Claro que sí, mis hermanitos, que procuremos la paz en el lugar donde vivimos. También en el caso si fuésemos extranjeros en alguna parte. Muy bien, estamos sujetos, porque así lo dice la palabra. Pero no hay conflicto, hermanitos amados, en cuanto a reglas, leyes civiles. Claro, hermanitos, no hay ningún problema. El problema es cuando se ve involucrado el evangelio, cuando, hermanitos, la ordenanza de las autoridades terrenales contradice las ordenanzas celestiales. Ahí sí va a haber un conflicto. Me pueden pedir que sea un buen conductor, que maneje bien mi vehículo respetando las señales de tránsito. Amén. Me pueden pedir, hermanos amados, que viva pues en paz entre la sociedad y que haya un respeto mutuo. Claro que sí, mis hermanitos. Pero si me piden algo que va contra la palabra de Dios, las ordenanzas de nuestro Padre, ahí ya nos vemos en conflicto. Es allí cuando vamos a decir también, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alguno dirá: pastor, entonces estaremos en rebeldía. No, no estamos en rebeldía. Ellos son los que desafían a Dios y a su palabra. Nosotros seguimos sujetos. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que no se echará varón con varón, o sea, homosexuales. Habla, hermanos amados, que eso es abominable delante del Señor. Mujer con mujer. Habla desde el Antiguo Testamento, hermanitos, las relaciones sexuales prohibidas. Y ahora resulta, hermanitos, que las leyes en todo el mundo están siendo impuestas. Esta ideología de género, por ejemplo, se impone, hermanos amados, que esto llegue a ser hasta un crimen de odio. Que si nosotros predicamos o hablamos de temas de conversión, o sea, tratamos de convertir a alguien, y no solamente los predicadores, sino maestros, padres de familia, psicólogos, psiquiatras, todo ello, incluidos predicadores. Si, hermanitos, uno trata de convencer a alguien que quiere cambiar de, sexo, entonces es un delito. Oh, hermanos amados, pero Dios ha dado su palabra, su ley y sus mandamientos antes que ellos hablaran, legislaran y regularan cosas así. Entonces, ¿quién es el que se está rebelando? ¿Nosotros o ellos? Nosotros, por ejemplo, hermanitos, yo no voy a acceder si ellos así, hermanitos, me exigieran. Hermanos amados, ha habido persecución en otros países como Canadá, Estados Unidos, en Europa. Maliciosamente, hermanitos, se ha buscado
pues interrumpir el evangelio. Por ejemplo, hermanitos amados, han habido pastores demandados, encarcelados, iglesias clausuradas, y se han hecho escándalos también, que porque, hermanitos, alguien ha querido que la iglesia se acople a esas cosas aberrantes. Hasta gente, hermanitos, negociantes, hijos de Dios. Por ejemplo, en Estados Unidos fue demandado un cristiano, ni siquiera era pastor, un cristiano que tiene un negocio de pasteles. Dos hombres se querían casar y hicieron pedido de un pastel para su fiesta de bodas. Este hermano se negó y lo demandaron. Y hermanitos amados, concluyen en que son crímenes de odio. Así nos atribuyen que los odiamos, que no los aceptamos o que los discriminamos. Y hermanitos, se están rebelando contra la ley de Dios. Ahora, a este punto voy. Si algún amado siervo de Dios, algún predicador o consiervo, hermanitos, tenía su corazoncito tal vez mal ubicado, tal vez con inocencia, tal vez, hermanitos, con rectitud en lo que pensaba, consideraba, pero tal vez no bien enfocado. Hermanitos, ¿qué pasaría con mis hermanos siervos del Dios Altísimo, predicadores? ¿Qué pasaría si su afán fuera encajar en el gobierno? Estar bien instituidos, constituidos, y hermanitos, llegar a tener esa paz y esa concordia con el gobierno. Hermanitos, no estamos hablando de rebelarnos, ir opuestos, sino ir de acorde con la palabra de Dios. Y hermanitos, se busca todo, encajar con el gobierno, y no solamente eso, estar bien con el gobierno. Hermanitos, no le estoy fomentando rebeldía, no, de ninguna manera, o desobediencia civil, de ninguna manera, mis hermanitos, sino que si su afán es estar bien con la ley terrenal, pero un día la ley terrenal se moverá, se levantará en su contra, más bien en contra del evangelio, ¿seguiría sujeto? ¿Estaría en paz en seguir de acorde con las leyes terrenales? Ahora se tornarán en sus enemigos. Usted tendrá que tomar una decisión. Está muy bien, hermanitos, todo lo que conlleva hoy, hermanos amados, estar bien ante la ley del gobierno, del país. Está muy bien, hermanitos, pero cuando le pidan hacer algo que el Señor ha prohibido, ¿qué va a hacer? Usted tiene que ir y predicar el evangelio, hablar que la gente se arrepienta de su pecado. Para ellos eso va a ser un delito. Y hermanos amados, ellos van a impedirlo ya muy pronto. Usted sabe que todos los países ya están en ese proceso, unos van más adelantados que otros. Todo esto, hermanitos, es una agenda desde la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esto ya está dispuesto, hermanitos. Es una agenda, no es de que si algún país le va a entrar o no. Esto va a ser así, los gobiernos van a tener que instaurar todo eso, hermanitos. La agenda del nuevo orden mundial, y esto es solamente un tema. Falta lo económico, falta, hermanitos, todo lo demás. Pero eso se está imponiendo en escuelas. Se acuerda, hermanitos amados, como también aquí en nuestras primarias, escuelas de educación básica, hubo también todo eso. ¿Cómo se inició, hermanitos? Hay países más adelantados. Hay otros que apenas, hermanitos, van a instaurar, pero todos van a la misma dirección. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Ahora no le estoy diciendo que menosprecie las leyes, que menosprecie, hermanitos, el orden, o que menosprecie al gobierno. No, mis hermanitos, solamente cuando ellos van en contra de Dios, entonces podremos decir, hermanos amados, como
Pedro que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos prohibieron, hermanitos. Y dice la palabra del Señor, verso 19. Seguimos en Hechos 4:19. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, ley terrenal o ley religiosa, antes que a Dios. Id y predicad el evangelio. Era la ordenanza del Señor. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no vamos a dejar de predicar. Lo que hemos visto y oído lo vamos a publicar, a predicar. Hemos visto su gloria y su salvación. Hemos conocido la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Así que no podremos callar. Eso era, hermanitos, lo que decía Pedro y Juan. 21. Ellos entonces, después de amenazarlos, o sea, sí, hubo una amenaza: si ustedes lo hacen, va a pasar esto y esto y esto. Pero luego dice: no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, hermanitos, su condición era de toda su vida. Ahora ya andaba, saltaba, danzaba de gozo, glorificando a Dios. No se podía negar. En otras palabras, no era un milagro que se podía ocultar. Era más que evidente. Entonces, mis hermanitos, Pedro, Juan, ellos siguieron predicando el evangelio. Y claro, haciendo señales, maravillas, prodigios, portentos. Porque dijo el Señor Jesús: cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. Amén, hermanitos. Vamos a estar en obediencia. Claro que sí. Respetar el Código Civil. Claro que sí. Respetar las leyes. Respetar la Constitución mexicana. Pero en cuanto haya una ley que contradiga los principios de la palabra de Dios, hermanitos, no seremos los que se rebelen. Son ellos los que se rebelan. Y nosotros, hermanitos, seguiremos obedeciendo al Señor. Oh, hermanos amados, dice la palabra: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Claro que también aquí entra el gobierno. Hermanitos, yo no soy partidario de ningún movimiento político, de ningún partido político. Es más, está separada debido, hermanitos, a la reforma de hace tiempo con Benito Juárez, la iglesia con el Estado. Y hermanitos, nosotros los siervos de Dios no podemos hacer proselitismo. No podemos estar a favor de un candidato y llevar a la gente, hermanitos, detrás de nosotros. Sí, hermanos amados, tenemos un derecho de votación y lo podemos ejercer. Claro que sí. Sin embargo, no podemos hacer proselitismo de que se vote por tal o cual. Pero, hermanitos amados, más en este tiempo, ¿qué va a pasar? Sabemos los hijos de Dios, los que estamos introducidos en la palabra de Dios, sabemos, hermanitos, la característica de nuestro tiempo. Ya todo va a ser ingobernable. Hermanos amados, revueltas, sediciones, golpes de Estado, todo eso, crisis financiera, económica, social, de justicia, todo eso en todo el planeta, hermanos amados. Hermanitos, no es como antes, que todavía se pensaba en el rumbo de un país. Se pensaba en ejercer la democracia a través del voto libre. Y hermanitos amados, en la decisión de cada votante. La democracia, demoscrato, poder al pueblo. Hermanos amados, ya no es así. Se ha predicado en este púlpito lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Israel como ejemplo. Cuando el Señor le decía a Israel en el libro de Isaías, de forma negativa, que ahora jóvenes lo gobiernan
y mujeres se enseñorean de él. Nunca hubo una reina, hermanos, en Israel ni en Judea. Reinas no. O sea, como reina suprema o absoluta. Si la llegaba a ver era porque su esposo era el rey. Y hermanos amados, él era el que gobernaba. Claro que sí había reinas en otras naciones. Por ejemplo, la reina de Saba, ubicada en África, que fue a ver a Salomón. Pero no se podía decir, hermanitos amados, que tal o cual era reina. Sí, hubo mujercitas que protagonizaron, hermanitos, cosas hermosas, porque Dios las llegó a usar como profetisas en el Antiguo Testamento, o mujercitas que están mencionadas en el Nuevo Testamento, pero no como gobernantes. Gobernantes me refiero a rey. Sí, hermanitos amados, como jueces. En el libro de los jueces, antes del tiempo de los reyes, allá en Israel, hermanitos amados, se habló de una profetisa llamada Débora, pero no era reina. No era reina de Israel. Sí, una autoridad y tenía respeto y Dios la usaba, pero hermanitos amados, no era reina. Bueno, para el Señor era lamentable que en Israel se levantaran mujeres a gobernar. Ahora no estoy hablando de machismo, patriarcado, cosas terrenales así. No, a lo que me refiero que el orden de Dios es, hermanitos amados, aunque el mundo lo llame patriarcado o machismo, hermanitos, Dios instituyó varones. Ahora, ¿qué va a pasar en México? Hermanos amados, tanta crisis hay en nuestro país. Tanta crisis, tanta carencia de autoridad en el hombre, que no pudo haber un candidato varón fuerte en los principales partidos. No menosprecio a las mujercitas, hermanitos, pero ¿dónde están los varones? Ahora, esto no es, hermanitos, machismo. Puede sonar así, pero me refiero a todo lo bíblico. ¿Qué le espera a nuestro país? ¿Qué le espera a los países? Esto, hermanitos, está dentro de la agenda del nuevo orden mundial. O sea, está agendado que haya un caos, crisis en las naciones, preparando la llegada del anti-Mashiach, anticristo. Va a ser tal el caos económico, social, político, hermanitos, que cuando aparezca lo van a ver como Salvador. Porque hasta están diciendo se necesita un líder mundial, porque está en caos todo el globo terráqueo. Entonces, hermanitos, nosotros sabemos a qué nos dirige esto. Viene, hermanitos, la gran tribulación. Viene el sello del anticristo. Viene el cambio, el nuevo orden mundial, gobierno mundial. Pero nosotros ya no estaremos aquí. Hermanitos, yo sé, hermanitos, que usted con amor, con respeto, sujeción, obediencia, podrá ejercer su derecho al voto. Amén. Sin embargo, ya no hay esperanza de partidos políticos o de personajes que lleven a buen rumbo a nuestro país. Y en ningún país, hermanitos, porque el tiempo ha llegado. Solamente orar. Y mientras estemos en la tierra, como dijo el Señor Jesús, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, mientras la iglesia sigue en la tierra, hay sal de la tierra, luz del mundo. Pero sabemos qué dirección lleva nuestro país y el mundo entero. Y hermanos, entonces se aplica, necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, mis hermanitos, claro que nos van a llamar rebeldes, pero nosotros no somos los rebeldes. Ellos son los rebeldes, porque se rebelan ante Dios y su palabra. Dice, hermanos amados, la palabra del Señor, el último verso 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El milagro hecho a este hombre desencadenó
todo lo demás, hermanitos. Y es por causa del Evangelio que ellos fueron arrestados, pero mañana vemos la continuación, hermanitos, ya que sí los dejaron libres. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido vivir en paz cierto tiempo y tener la libertad para predicar el Evangelio y ejercer el libre culto. Gracias, Señor. Señor, si esto se acabara, debido a todo lo que acontece en el mundo entero, a la persecución también por causa de tu palabra, Señor, tuvimos el tiempo y el espacio para hacer tu obra. Muchas gracias. Y podemos decir también, necesario es obedecerte a ti antes que a los hombres, si los hombres te contradicen, Señor. Estamos en tus manos, mis hermanitos están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga, amados hermanos.